Deja de actuar tan pequeño. Tú eres el universo en movimiento extático. Rumi. La mente no es un problema que necesites resolver. Es el lugar donde estás desapareciendo mientras crees que estás viviendo. Todo lo que llamas yo solo existe mientras estás ausente del ahora. En el instante en que el presente sucede, esa identidad empieza a desvanecerse. Y mientras intentas pensar una salida, el único lugar donde la mente descansa está ocurriendo ahora, sin ti. La mente nunca te dará paz, porque solo existe cuando estás lejos del ahora. Este video no trata de aprender algo nuevo, trata de detenerse ahora, dejar de huir, dejar de pensar, dejar de perderse dentro de la propia cabeza. Si estás cansado sin saber por qué, inquieto incluso cuando todo parece en orden, es porque vives atrapado en la mente y lejos del presente. Rumi señala esto sin suavizarlo. Mientras vives en los pensamientos, no vives. Aquí te verás expuesto, confrontado, y al mismo tiempo sentirás alivio, porque existe un lugar donde la mente descansa, y ese lugar es ahora. Ahora escucha con atención brutal, porque la práctica comienza cuando dejas de engañarte. ¿No estás casi presente? ¿O estás aquí? ¿O no lo estás? A la mente le encantan las zonas grises para seguir teniendo el control. Rumi nunca fue amable con el autoengaño. Señalaba directo: si estás pensando sobre el ahora, ya has salido de él. La práctica comienza en el instante en que percibes que estás ausente y lo admites sin excusas. Esa admisión corta más profundo que cualquier técnica. El primer gesto práctico es interrumpir el impulso de explicarlo todo. Cada vez que algo surge en ti y la mente corre a poner nombre, causa, historia, cortas, no con rabia, con decisión. Sientes antes de entender, sientes la opresión, sientes el calor, sientes el vacío, sin subtítulos. La mente vive de subtítulos, el presente vive de sensación. Cuando te quedas en la sensación cruda, la mente pierde el escenario. Esto no es bonito, es real. La práctica exige valentía porque el presente está desnudo. Sin distracción, sin narrativa, te encuentras con aquello que estabas evitando. La ansiedad sin historia, el miedo sin motivo, el cansancio sin justificación. Rumi no prometía consuelo inmediato, prometía verdad, y la verdad comienza cuando dejas de huir de lo que sientes ahora. Huir es mente, quedarse es presencia. No existe término medio. Ahora haz algo simple e incómodo. Detente durante 2 segundos. No hagas nada. No ajustes la postura. No busques la respiración. Simplemente detente. Observa cómo la mente entra en pánico. Quiere ocupar el espacio. Quiere comentar. Quiere correr. La práctica es no obedecer. Permanecer quieto por dentro mientras todo quiere moverse. Este pequeño acto es una ruptura. La mente empieza a percibir que ya no manda sola. Rumi hablaba del silencio como de un fuego. No como ausencia, sino como una fuerza que consume lo falso. Cuando permaneces en silencio por dentro, sin fabricar pensamientos, ese fuego comienza a quemar identidades frágiles. La mente gritará que estás perdiendo el tiempo. Esa es la señal de que la práctica está funcionando, porque la mente solo grita cuando pierde poder. La práctica agresiva es esta. Cada vez que surge un pensamiento, no lo sigues ni lo combates. Lo dejas morir de hambre. El pensamiento vive de atención. Retira la atención. Vuelve al cuerpo. Vuelve a la hora. 1000 veces. 10.000 veces. No una sesión bonita al día, sino en cada instante en que te pierdes. Rumi enseñaba repetición consciente, no éxtasis ocasional. ¿Quieres algo aún más directo? Observa el próximo pensamiento como si fuera de otra persona. No mi pensamiento, simplemente un pensamiento pasando. Este cambio simple rompe la identificación. Cuando no te identificas, la mente se debilita. Y cuando se debilita, el presente ocupa el espacio de manera natural. No hay esfuerzo, solo ausencia de interferencia. La mente intentará negociar. Dirá que puedes practicar después, que ahora no es el momento, que esto exige calma, ambiente, tiempo. Mentira, el presente no espera condiciones, solo existe ahora. La práctica real ocurre en medio del caos, del ruido, de la incomodidad. Si solo logras estar presente cuando todo está tranquilo, no has aprendido nada. Rumi nunca habló de huir del mundo, sino de presencia dentro de él. Otra práctica brutal, sentir el cuerpo cuando la mente quiere escapar. Cada vez que surja el impulso de tomar el teléfono, de distraerte, de pensar en otra cosa, te detienes y sientes el cuerpo. ¿Dónde está la inquietud? ¿Dónde está el impulso? Quédate ahí, sin actuar, sin resolver. Esto rompe el vicio de la huida. La mente huye,
El presente sostiene. Rumi decía que el corazón despierta cuando dejas de obedecer impulsos ciegos. Cada vez que no sigues el impulso automático, te anclas en el ahora. No es represión, es conciencia. La represión empuja, la conciencia observa. Observa hasta que el impulso pierda fuerza. Eso ocurre, siempre ocurre, pero solo si no huyes antes. La práctica también es cortar el exceso de palabras internas. No necesitas narrar tu vida, no necesitas comentarlo todo mentalmente. La mayor parte del sufrimiento viene de ese comentario incesante. La práctica es simple y dura, no comentar. Vivir directo, sentir directo, actuar directo. Cuando vives directo, la mente se queda sin función innecesaria. Se recoge. Percibirás que el presente no es pasivo, es intenso, vivo, a veces incómodo, a veces silencioso. La mente prefiere el drama porque el drama da identidad. El presente no da identidad. Disuelve. Por eso asusta. Rumi hablaba de la disolución como camino, no para desaparecer, sino para ser real. La práctica exige que dejes de definirte. Toda definición es mental. Yo soy así. Yo soy asá. En el presente no eres un concepto, eres experiencia. Cada vez que te defines, sales. Cada vez que sientes, entras. Esto es radical. Desmonta años de condicionamiento. Por eso la mente resiste con fuerza. Ahora algo impactante. No necesitas mejorar para estar presente. Necesitas dejar de intentar mejorar. El intento de mejorar es la mente proyectando futuro. El presente no mejora. Es. Rumi señalaba esto sin piedad. La idea de evolución constante puede ser solo otra huida del ahora. La práctica es abandonar la búsqueda por unos instantes. Y en esos instantes, algo mayor sucede. La práctica real también incluye el fracaso constante. Saldrás del presente innumerables veces, y cada salida es parte del entrenamiento. El error no es salir. El error es juzgarte por salir. El juicio refuerza la mente. El retorno disuelve. Siempre retorno. Siempre ahora. Esa es la única disciplina que importa en el sufismo vivo. Otra clave práctica, escuchar de verdad. Cuando alguien habla, escuchas sin preparar respuesta, sin estar de acuerdo o en desacuerdo por dentro. Simplemente escuchar. Esto te arrastra violentamente al presente. La mente odia escuchar sin comentar. Por eso esta práctica es tan poderosa. El ahora se impone cuando estás entero en la escucha. Rumi decía que la presencia es amor sin objeto. Cuando estás presente, no necesitas amar algo específico. Hay una apertura, una receptividad. Esto no es sentimental, es un estado. Y ese estado nace de la práctica cruda de quedarse aquí. Nada más que eso, sin adornos, sin promesas exageradas. Empiezas a notar que el tiempo cambia. Un minuto presente vale más que horas de mente. La cualidad cambia, la densidad cambia, la vida gana espesor. Esto no viene de entender a Rumi. Viene de vivir lo que él señalaba, y él siempre señalaba el mismo lugar, aquí, ahora, sin huida, y cuanto más practicas así, más aparece algo inquietante, el miedo a desaparecer. La mente teme al presente porque en el presente no es el centro. Ese miedo es el último guardián, y atravesarlo no es teórico, es práctico. Es quedarse aquí incluso con miedo. Rumi atravesó eso y dejó el mapa. Si continúas, algo comienza a caer. Papeles, historias, tensiones antiguas, no de una vez, sino de manera continua, y el presente deja de ser esfuerzo y se vuelve morada. Y cuando eso sucede, una pregunta inevitable empieza a surgir en ti, una pregunta que la mente siempre evitó, una pregunta sobre quién eres sin ella. El miedo que surge cuando permaneces en el presente no es imaginario, es físico. Opresión en el pecho, vacío en el estómago, sensación de caída. La práctica comienza cuando no te mueves frente a eso. La mente va a gritarte que escapes, que pienses, que te distraigas. Rumi señalaba lo contrario. Quédate. Quédate como quien atraviesa el fuego sin correr. El miedo solo existe porque la mente siente que está perdiendo el trono. Si huyes, ella vence. Si te quedas, nace algo más fuerte. La práctica agresiva es dejar de pedir permiso a la mente. No preguntas si es cómodo quedarte aquí. Te quedas, incluso temblando, incluso confundido, incluso sin entender. El presente no exige claridad mental, exige presencia corporal. Siente el cuerpo entero ahora. No partes, entero. El cuerpo no miente. La mente sí. Cuando te anclas en el cuerpo, cortas el discurso interno de raíz.
Ahora observa el impulso de llegar a algún lugar, iluminación, paz, descanso, silencio profundo. Todo eso puede convertirse en trampa mental. Rumi nunca enseñó a buscar estados, enseñó a permanecer. Los estados van y vienen, el presente queda. La práctica es abandonar la obsesión por el resultado. Cada vez que quieres un resultado, ya saliste. Cada vez que vuelves, estás. La mente intentará volverse espiritual. Dirá que esto es profundo, elevado, especial. Corta eso. Eso también es mente. La práctica real es cruda, simple, casi sin gracia. Quedarse aquí, sentir el peso del cuerpo, sentir la respiración sin controlarla, sentir la incomodidad sin explicarla. Esto no da estatus, da verdad. Rumi hablaba a quienes querían verdad, no identidad espiritual. Siguiente práctica brutal. Deja de observarte como personaje. No te mires a ti mismo como si estuvieras viendo una película. Eso todavía es mente. Simplemente sé, sensación sin observador intelectual. Esto es difícil porque la mente siempre quiere colocarse como centro. El presente no tiene centro, es campo. Cuando entras en eso, algo se desarma. Cuando los pensamientos lleguen en avalancha, no intentes organizar, no intentes elegir el mejor, no intentes resolver. La práctica es dejar todo desordenado y quedarte aquí aún así. La mente cree que sin control todo se derrumba. La experiencia directa muestra lo contrario. Cuando no interfieres, todo se reacomoda solo. Rumi confiaba en eso porque lo vivió. La práctica también exige cortar la dramatización interna. La mente convierte todo en historia. Esto es demasiado, no voy a poder, esto es peligroso. Son historias. La práctica es sentir sin historia, sensación pura. El drama solo existe en la narrativa. Cuando la narrativa cae, queda energía, energía viva, presencia viva. Ahora algo aún más directo. Usa el dolor como ancla. Cada vez que algo duele emocionalmente, tienes una oportunidad rara de entrar en el presente. El dolor te arrastra a la hora. La mente intenta huir de él. No huyas. Úsalo. Quédate en la sensación del dolor sin justificarla. Esto es sufismo práctico. Transformar veneno en remedio. Rumi hacía eso con palabras. Tú lo haces con presencia. Notarás que la mente intenta acelerar. Pensamientos rápidos, urgencia, ansiedad. La práctica no es desacelerar a la fuerza, es no acompañar. Dejas que la mente corra sola mientras tú te quedas, como alguien quieto viendo pasar un río. El río corre, tú no. Esta imagen es antigua en el sufismo porque funciona. La mente se cansa antes que tú. Otra práctica cortante. No creas en el próximo pensamiento. No discutas con él. No analices si es verdadero o falso. Simplemente no creas. Un pensamiento sin creencia pierde poder. Cuando dejas de creer, se vuelve ruido. El presente emerge cuando el ruido pierde importancia. La mente intentará convencerte de que necesitas entender todo esto para funcionar mejor. Mentira. Los niños funcionan en el presente sin entender nada de esto. Los animales viven en el presente sin método. La práctica es desaprender. Rumi hablaba más de desapego que de acumulación. No añades presencia. Retiras interferencia. Ahora observa cómo sostienes el cuerpo. Mandíbula apretada, hombros tensos, abdomen contraído. La práctica es relajarte conscientemente, no para sentirte bien, sino para soltar el control. El control vive en la tensión. Cuando sueltas el cuerpo, la mente pierde su apoyo físico. Esto es práctico, esto es inmediato. La práctica también es decir no a la prisa interna. Incluso cuando todo exige rapidez, actúas sin prisa por dentro. La prisa es mental, la acción puede ser rápida y aún así presente. Esto lo cambia todo. Rumi vivía en el mundo, no fuera de él. La presencia no te vuelve lento, te vuelve preciso. Percibirás que el presente revela cosas que evitaste durante años, verdades simples, relaciones falsas, caminos equivocados. La mente usaba el ruido para que eso no apareciera. La práctica es no cerrar los ojos a lo que surge, ver sin huir. Eso duele y libera, siempre en ese orden. La práctica agresiva también es dejar de distraerte con espiritualidad. Videos, frases, conceptos pueden volverse una huida sofisticada. Rumi usaba palabras para señalar el silencio, no para ocupar la mente. Si las palabras no te llevan a la hora, son ruido. Usa todo solo como flecha, nunca como refugio. Cuando empiezas a quedarte más tiempo en el presente, ocurre algo extraño. El mundo parece más simple y más intenso al mismo tiempo. Sonidos más vivos,
colores más reales, emociones más claras. Esto no es místico, es ausencia de filtro mental. El presente no embellece, revela. Y aquí está un choque que la mente odia. No controlas la presencia, solo dejas de impedirla. Todo intento de controlar se vuelve mente. La práctica es rendición activa. No renuncias a la vida, renuncias al control mental sobre ella. Rumi llamaba a esto confianza radical en lo real. Empiezas a notar que el silencio no está vacío, está lleno de inteligencia. Una inteligencia que no piensa, pero sabe. Cuando confías en eso, la mente retrocede de forma natural, no por derrota, sino por inutilidad. Solo entra cuando la llamas. Y si continúas quedándote aquí, incluso cuando todo en ti quiere huir, una nueva fase comienza a insinuarse, una fase en la que no solo cae la mente, sino la imagen que tenías de ti mismo. Algo más profundo empieza a ser cuestionado, algo sobre la identidad, algo sobre quién observa todo esto. La próxima práctica es violenta para la mente, no explicarte a ti mismo. Cada vez que algo ocurre dentro de ti, la mente corre a justificar, entender, protegerse. Corta eso. No expliques, no traduzcas, no lo conviertas en historia. Quédate con el hecho bruto del sentir. Rumi nunca pidió explicación, pidió entrega. Explicar es retrasar el encuentro. Sentir es entrar directo. Cuando dejas de explicarte, el presente ocupa el espacio que la mente usaba para esconderse. Ahora practica algo incómodo. No resuelvas lo que no pide resolución. La mente intenta resolver sensaciones, emociones, estados, pero el presente no pide solución, pide presencia. Cuando surge inquietud, no arreglas. Cuando surge vacío, no rellenas. Cuando surge miedo, no racionalizas. Te quedas. Quedarse es la práctica. Quedarse es el golpe. La mente enloquece porque no puede actuar, y cuando no puede actuar, se disuelve. Otra práctica agresiva. Deja de buscar seguridad. La mente vive buscando garantías. El presente no ofrece ninguna. Rumi señalaba esto sin anestesia. Lo real es incierto, y solo la mente sufre por eso. Cuando aceptas la incertidumbre sin intentar protegerte, algo se relaja profundamente. La práctica es decir por dentro, no sé, y no correr a llenar ese no saber. Ese espacio sin respuesta es el presente vivo. Observa ahora cómo contraes el cuerpo cuando no sabes. La práctica es soltar esa contracción conscientemente. Hombros, mandíbula, abdomen. Soltar no para relajarte, sino para dejar de controlar. El control es mente. Soltar es ahora. Cada vez que sueltas el cuerpo, traicionas a la mente. Cada vez que traicionas a la mente, ¿el presente gana territorio? La siguiente práctica es brutal porque toca la identidad. No te llames nada. Ni fuerte, ni débil, ni consciente, ni perdido. Todo rótulo es mental. Cuando te nombras, te cierras. La práctica es quedarte sin nombre por unos instantes. Solo sensación. Solo estar. Rumi hablaba del anonimato interior como puerta a lo real. Sin nombre, la mente no sabe dónde atraparte. Ahora nota el impulso de volver a la normalidad. La mente quiere normalidad porque la normalidad es predecible. El presente no es predecible. La práctica es no volver a la normalidad. Quedarte extraño, quedarte abierto, quedarte sin referencia. Esto asusta porque la mente pierde suelo. Pero es exactamente ahí donde el presente se profundiza. La incomodidad es señal de verdad, no de error. Otra práctica directa. Deja de buscar aprobación interna. La mente quiere estar de acuerdo consigo misma. Quiere sentir que lo está haciendo bien. Corta eso. No necesitas sentirte correcto. Necesitas estar aquí. Incluso confundido, incluso inseguro. Rumi nunca prometió comodidad psicológica, prometió presencia real. La práctica es atravesar sin aplauso interno. Cuando los pensamientos insistan, haz algo simple. Míralos como ruido, no como contenido. Ruido, como un sonido distante. No discutes con el sonido. No sigues el sonido. Lo dejas pasar. Este cambio de relación rompe el vicio del enganche. Un pensamiento sin enganche muere solo. El presente aparece cuando el ruido pierde importancia. La práctica también exige dejar de esperar un clic. La mente quiere un momento especial para validar todo esto. No lo habrá. El presente no entrega certificados. Se revela en pequeñas caídas del pensamiento, en pequeños retornos, en segundos de silencio. La práctica es valorar esos segundos y no descartarlos. Rumi hablaba de gotas que forman el océano.
Cada retorno es una gota. Ahora algo que la mente odia oír. No te llevarás la mente contigo. Cuanto más entras en el presente, menos participa la mente. Y eso es correcto. No es pérdida, es recolocación. La práctica es aceptar que la mente quedará fuera por intervalos cada vez mayores. Intentará tirarte de vuelta con miedo. No obedezcas. Quédate. Siempre quédate. Y si continúas practicando así, sin negociar, sin suavizar, sin romantizar, algo empieza a ocurrir de forma inevitable. No es éxtasis, no es huida, es un desplazamiento silencioso. El centro cambia. La mente percibe que ya no manda. Y cuando eso sucede, una pregunta empieza a presionar por dentro. Una pregunta que no es pensada. Una pregunta sentida sobre quién vive cuando la mente calla. El primer punto práctico es comprender algo incómodo. No entras en el presente pensando en él. Cada vez que intentas hacer el presente con la mente, ya has salido de él. Rumi nunca trató el ahora como una técnica mental, sino como abandono. Abandono de la necesidad de control. El presente comienza cuando dejas de intentar mejorar este instante. Mientras intentas arreglar el ahora, estás en la mente. Cuando aceptas exactamente como es, algo cede. Y ese ceder no es debilidad, es una puerta. Ahora observa esto en ti. En este exacto momento hay una tensión sutil queriendo que algo sea diferente, aunque sea mínima, tal vez en el cuerpo, tal vez en el pecho, tal vez en la respiración. La práctica comienza aquí. No intentes cambiar esa tensión. No luches, no analices, solo percibe. Rumi señalaba que aquello que es visto sin juicio empieza a disolverse por sí solo. El presente no exige esfuerzo, exige sinceridad. Cuando ves sin huir, la mente pierde terreno. La mente vive de movimiento. Necesita llevarte a algún lugar. Pasado, futuro, recuerdo, expectativa. La práctica es simple y brutal. Quédate donde estás. Cuando surja un pensamiento, no lo empujes fuera. Tampoco lo sigas. Observa cómo aparece, se mueve y desaparece. Esto no es filosofía, es experiencia directa. No estás intentando quedarte sin pensamientos. Te estás quedando como testigo y cuando eres testigo, ya no estás dentro de la mente. Rumi llamaba a esto volver al corazón. El corazón en el sufismo no es emoción romántica, es el centro de la presencia. Es donde sientes antes de pensar. La práctica es llevar la atención al cuerpo ahora, no imaginar el cuerpo, sentirlo, el peso del cuerpo, el contacto con la silla, el aire entrando, el aire saliendo. Esto te ancla en el ahora. La mente odia esto porque el cuerpo solo existe en el presente. Por eso, esta práctica funciona. Tal vez notes que surge impaciencia, un pensamiento que dice, esto es demasiado simple, esto no es suficiente, ya hice esto antes. Ese es el truco de la mente. Intenta descalificar el presente para recuperar el control. La práctica, según Rumi, es no discutir con esa voz, no probar nada, no convencer, solo volver a la sensación. Volver a la hora, siempre volver. Esa es la disciplina sufí real. La práctica no se hace una sola vez, se hace 1000 veces al día. Cada vez que te descubras perdido en pensamientos, no te juzgues. Regresa. Rumi nunca habló de culpa, habló de recuerdo. Recordar volver. La mente te secuestrará 100 veces, y 100 veces vuelves. Cada retorno debilita el dominio de la mente. Cada retorno fortalece el presente. Así ocurre la transformación. No con explosiones, sino con retornos. Existe un momento clave en la práctica, cuando sientes un malestar emocional, ansiedad, irritación, vacío. La reacción habitual es escapar, distracción, pensamiento, explicación. La práctica sufí es lo opuesto, quedarse. Quedarse con la sensación cruda, sentir en el cuerpo, sin historia, sin motivo, solo sensación. Cuando haces esto, sucede algo sorprendente. La emoción pierde densidad porque estaba sostenida por la mente. Sin la mente, no se mantiene. Rumi decía que el sufrimiento no viene del dolor, sino de la resistencia al dolor. La práctica es dejar de resistir. Esto no significa gustar de lo que duele, significa no añadir pensamiento a lo que ya es difícil. Cuando sientes sin comentar, sin juzgar, sin narrar, el presente se profundiza, y cuanto más profundo el presente, menos espacio tiene la mente. Esto es descanso real, no es huida, es encuentro. Otra parte práctica esencial.
reducir la velocidad interna. No se trata de hacer menos cosas, sino de hacer una cosa a la vez. Cuando comes, come. Cuando caminas, camina. Cuando escuchas, escucha. A la mente le encanta la superposición. Quiere estar en 3 lugares al mismo tiempo. El presente solo acepta uno. Cada vez que haces algo y piensas en otra cosa, has salido. La práctica es traer todo a un solo punto. Parece simple, pero es revolucionario. Rumi decía que Dios está en el detalle ignorado, en el gesto simple, en el ahora despreciado. Cuando haces algo con presencia total, algo en ti se alinea. La mente empieza a quedar en segundo plano, no porque la hayas silenciado, sino porque no es necesaria ahí. La presencia sustituye al pensamiento. Esto es práctica viva. Esto es sufismo aplicado a lo cotidiano, no al aislamiento. También notarás que surge silencio entre pensamientos, pequeños espacios. La mente intentará llenarlos. La práctica es dejar que el espacio exista, no correr hacia el siguiente pensamiento. Quedarte en ese intervalo. Ese intervalo es el presente desnudo. Al principio parece extraño, luego cómodo, después necesario. Rumi señalaba ese espacio como el lugar de la verdad, no como idea, sino como experiencia. La práctica no exige una postura especial ni un ritual complejo. Exige honestidad. Cuando percibes que estás perdido, lo admites. Cuando percibes que estás aquí, permaneces. Simple, directo. La mente quiere algo complicado porque lo simple la disuelve. Por eso resiste. Y por eso, esta práctica funciona desde hace siglos en el sufismo, sin necesidad de reinventarse. Otra clave práctica: observar la respiración sin controlarla. No cambiar el ritmo, no hacer técnica, solo percibir. La respiración ocurre ahora, siempre ahora. Cuando la acompañas, entras en el mismo ritmo del presente. La mente desacelera porque no puede prever la próxima respiración. Esto crea entrega, y la entrega es el corazón de la enseñanza de Rumi. Con el tiempo empiezas a notar algo profundo. El presente no está vacío, está lleno de sensación, de vida, de silencio vivo. La mente decía que sin ella habría aburrimiento o pérdida, pero lo que surge es descanso, un descanso que no depende de condiciones externas. Rumi hablaba de ese descanso como un regreso al hogar, no un lugar físico, sino un estado de ser. Y cuanto más practicas, más percibes que la mente no es enemiga, solo estaba en el mando equivocado. Sirve para funciones prácticas, pero la vida ocurre en el presente. La práctica no elimina la mente, la devuelve a su lugar correcto. Cuando eso sucede, actúas mejor, hablas mejor, sientes mejor, no porque pensaste más, sino porque estás más aquí. También notarás que el presente revela verdades que la mente ocultaba, sentimientos no resueltos, miedos antiguos, deseos olvidados. La práctica es no huir de eso. El presente no es solo paz, es real, pero incluso cuando lo real duele, cura, porque no hay mentira en el ahora. Rumi siempre señaló la verdad como liberadora, no como cómoda. Esta práctica cambia la relación con el tiempo. Dejas de esperar que algo ocurra para entonces vivir. Empiezas a vivir mientras las cosas ocurren. Esto desmonta la ansiedad de raíz, porque la ansiedad siempre es futura. En el presente no se sostiene. La práctica es volver cada vez que intenta arrastrarte. Y tal vez la parte más difícil, confiar. Confiar en que quedarse aquí es suficiente. Confiar en que no pensar no es perder algo. Rumi hablaba de la confianza como entrega al flujo de lo real. Cuando confías, sueltas la mente. Cuando sueltas la mente, el presente se abre. Y cuando el presente se abre, algo mayor empieza a actuar a través de ti. No necesitas creer en esto, necesitas experimentarlo, ahora, mientras escuchas. Sintiendo el cuerpo, sintiendo la respiración, percibiendo el silencio detrás de las palabras. Ahí es donde la práctica sucede. No después, no mañana, ahora. Y cuanto más permaneces, más algo en ti reconoce. Siempre fue aquí, solo estabas ausente. Y si continúas profundizando en esto, un siguiente punto empieza a surgir inevitablemente. Algo que la mente siempre intentó evitar. Algo que aparece cuando el presente se vuelve estable. Algo sobre la identidad, sobre quién crees que eres. Y sobre lo que queda cuando la mente ya no está en el centro. Este malestar que sientes no es ansiedad sin motivo, no es debilidad, no es falta de fuerza.
Es exceso de mente. La mente habla todo el tiempo, repite, exige, juzga, crea escenarios que no existen. Te despiertas ya pensando en lo que falta, pasas el día reaccionando y te acuestas con el cuerpo cansado y la cabeza encendida. Rumi miraba esto y no lo llamaba vida. Lo veía como una forma de exilio. Estás vivo, pero no estás aquí. Y todo lo que duele en ti nace de esa ausencia del presente. La mente promete control, pero entrega cansancio. Promete seguridad, pero genera tensión. Cuanto más intentas organizarlo todo por dentro, más confuso se vuelve. Y en el fondo lo sabes, el problema no es el mundo, es donde estás viviendo por dentro. La mente funciona como un narrador que nunca se calla. Comenta todo, juzga todo, anticipa pérdidas, revive culpas, y has confundido esa voz contigo. Rumi llama la atención sobre esto de forma simple. Tú no eres el pensamiento, eres quien percibe el pensamiento. Pero mientras creas cada frase que pasa por tu cabeza, quedas atrapado en ella. La mente vive en el pasado y en el futuro. No sabe vivir ahora. Por eso, cuanto más mente, menos presencia. Y cuanto menos presencia, más aparece un dolor sin nombre. Ese vacío que sientes en el pecho no es falta de sentido, es falta de ahora. El presente no es un concepto bonito. El presente es un lugar real. Es el único lugar donde la mente pierde fuerza. Cuando estás completamente aquí, la mente no tiene dónde apoyarse. Solo existe cuando estás ausente. Rumi no enseñaba a luchar contra la mente, porque luchar aún es estar dentro de ella. Señalaba algo más directo: ver, simplemente ver. Cuando observas la mente, sin seguirla, sin discutir con ella, algo en ti se suelta. Es como salir de una habitación ruidosa y entrar en el silencio sin hacer esfuerzo. El descanso no viene de pensar mejor, viene de dejar de pensar por un instante. Tal vez llevas años intentando arreglarte, mejorar, evolucionar, entender, y nada de eso te ha traído descanso real, porque el descanso no viene de la solución, viene de la presencia. La mente siempre quiere un paso más, una respuesta más, un control más. El presente no quiere nada, simplemente es, y eso asusta a la mente porque en el presente pierde el mando. Por eso crea urgencia, miedo, distracción, para no dejarte quedarte aquí. Rumi lo sabía. La mente es una excelente sirvienta, pero un pésimo amo. Cuando gobierna, vives tenso. Cuando vuelves al presente, algo más grande toma el mando. Salir de la mente no es borrar pensamientos, es dejar de vivir en ellos, es sentir el cuerpo ahora, el peso del cuerpo, el aire entrando, el suelo sosteniéndote, cosas demasiado simples para que la mente las valore, pero lo suficientemente profundas como para disolverla. El sufismo siempre apuntó a esto. Dios, lo real, lo vivo, no está en los pensamientos sobre él, sino en la experiencia directa. Cuando estás totalmente aquí, no hay conflicto. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la mente no está creando 100 problemas a partir de uno. ¿Te das cuenta de cómo la mente siempre te lleva lejos? Lejos de lo que está ocurriendo de verdad, lejos del contacto, del sonido, de la respiración, lejos de ti. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío. Rumi diría: ¿saliste de casa y olvidaste el camino de regreso? El presente es ese camino. No mañana, no después de entenderlo todo. Ahora, en este instante exacto. La mente odia esto porque no puede controlar el ahora. Y es precisamente por eso que el ahora cura. Cuando entras en el presente, algo se relaja sin explicación. El cuerpo entiende antes que la mente. El pecho se suelta, la respiración desciende, el peso disminuye. No es místico, es directo. Es salir del ruido y entrar en el silencio que siempre estuvo aquí. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de pelea interna. Rumi hablaba del corazón como ese lugar vivo donde la mente se calla, no porque alguien la haya mandado callar, sino porque ya no es necesaria. Tal vez estás esperando un gran momento, un gran giro, un gran despertar, y eso es otra trampa de la mente. El presente no llega con espectáculo, ya está aquí, ignorado, y mientras buscas algo grandioso, sigues atrapado en el mismo ciclo de pensamientos. Rumi señalaba lo obvio que nadie quiere ver. Aquello que buscas ya está ocurriendo, solo que no estás presente para percibirlo. ¿Y si el descanso que deseas no estuviera en el futuro? ¿Y si la paz que buscas no viniera de entender más, sino de detenerte ahora? ¿Y si salir de la mente fuera simplemente no seguir el próximo pensamiento? Solo eso, nada más.
Es demasiado simple para que la mente lo acepte, pero lo bastante profundo como para desmontarla. Cuando dejas de correr detrás del pensamiento, pierde fuerza. Cuando pierde fuerza, el presente aparece. Y cuando el presente aparece, algo en ti finalmente descansa. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por cansancio de la mente. Este video no es algo que entendiste, es algo que empezó a ocurrir. Ahora, o vuelves al ruido, o profundizas esta presencia hasta que se vuelva morada. Suscríbete al canal y continúa este camino con Rumi, no como poesía bonita, sino como práctica viva. Dale like y guarda este video para volver cuando la mente intente retomar el control. Compártelo con quien vive atrapado en la cabeza y necesita descanso real. Aquí no se enseña a pensar mejor, aquí se aprende a parar.